Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su programa Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este martes 19 de julio. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarle que en esta mañana estaremos abordando el tema del COVID-19 y la anestesiología. Y para ello me encuentro muy bien acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando del doctor Manuel Álvaro Magaña, quien es, le comento, secretario de Desarrollo Profesional de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador, y a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Doctor, un gusto. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en su bonito programa y poder dirigirnos a todos los salvadoreños en esta mañana. Excelente, pues damos inicio con nuestra entrevista. Yo quiero conocer su percepción, su postura en torno a cómo ve usted la situación actual del coronavirus en nuestro país. Bueno, se ha incrementado el número de casos. Gracias a Dios, la mayoría de casos no tienen la severidad que tenían en un inicio. Sin embargo, las características del virus han cambiado, lo hacen menos severo, pero también más contagioso. Y las medidas de seguridad se han relajado un poco. Eso hace de que tanto por las medidas relajadas como la característica del virus haya más población infectada. Es común ver ahora personas sin mascarillas en las calles, ¿no? Muchos médicos incluso han relajado sus medidas de seguridad. Y hay muchos colegas también infectados ahora, hoy en día. Todo eso hace de que la cantidad de casos sea un poquito mayor. Estamos viendo también, doctor, la presencia de una nueva variante de Omicron acá en el país. Sí, es una variante más contagiosa. Eso quiere decir de que con poco virus se logra contaminar. La carga viral para poder infectarse es mucho menor. Eso hace de que el no usar mascarilla sea mucho más fácil transmitir la enfermedad. Y lamentablemente la enfermedad se lleva a la casa y en la casa ya no se usan mascarillas, no se protege a la familia. Entonces uno se contamina y estamos viendo casos de toda una familia contaminada. Está muy importante lo que usted sugiere, doctor, que hay muchas personas en la calle, inclusive personal médico, que ha dejado de lado el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Pero también tenemos en cuenta que acá en el país hay muchos conciertos, así que usted ya no está respetando el distanciamiento social, no usan la mascarilla, no están usando el alcohol gel, doctor. Sí, esa es otra de las cuestiones propias de esta situación. Se han relajado para todos, ¿verdad? Y se ve encuentros deportivos, la gente gritando sin mascarilla. Todo eso abona al incremento de casos. Y a pesar de que también por el hecho de ser menos severo, la gente dice, bueno, no me voy a infectar, pero no va a ser grave. Una gripe normal lo toman. Entonces, pero no toman en cuenta de que el virus, por leve que sea, puede dejar secuelas respiratorias, secuelas cardíacas, secuelas neurológicas, aún con lo poco severo que pueda ser la infección. ¿Cuál es tu lectura referente a la plataforma oficial sobre los datos de la pandemia? ¿Qué tan real estamos manejando esa cifra o si aún existe la posibilidad de maquillaje? Sí, todavía la situación es de que se toman los exámenes en una población, pero hay muchos que no acuden. Hay otras personas que son asintomáticas, otras con problemas leves o síntomas leves que no acuden a tamizarse. Entonces, siempre en cualquier país del mundo, el número de casos que se reportan siempre es inferior a lo que realmente... Bueno, ustedes como personal médico están más que seguros o más que 100% saben la situación que está sucediendo en los hospitales. Sí, hoy tenemos la ventaja, yo trabajo más en el sistema privado, tenemos la ventaja ahora, a diferencia de un principio, que tenemos pruebas rápidas. Esto hace de que el paciente que amerita ingreso a un hospital
vaya con una prueba que dice de que es negativo. Eso hace de que el hospital se contamine poco. Es necesario mantener los hospitales o áreas del hospital sin contaminación para evitar de que aún dentro del hospital se convierta en un foco de infección. Doctor, en el caso de la realización de pruebas PCR y la vacunación, que han sido estrategias por parte del gobierno, ¿ve usted la misma afluencia de personas acercándose y tomando en cuenta que estas pruebas PCR y vacunación son totalmente gratuitas? Sí, obviamente se ha bajado también en el número de personas que busca vacunación. El hecho es de que se ha relajado, la gente ya no ve esto como una cosa tan severa como en un principio, y no está siendo vacunada. Algunos se han quedado con dos dosis. O incluso con la primera dosis. Sí, y algunos que nunca se vacunaron. Hay gente que no creyó en las vacunas, y sigue sin creer y permanece sin vacunación. Mire, incluso en algunos países como Hong Kong hemos tenido referencias de noticias internacionales que han declarado a la población nuevamente confinada a causa de un nuevo rebrote de COVID-19. Sí, es tremendo esto. Cada día que nosotros no tratamos bien o no le damos importancia a esta enfermedad, van surgiendo nuevas cepas, van surgiendo nuevas modalidades de la enfermedad, y es la de no acabar, porque mucho de la forma de erradicar se basa en el compromiso de la gente para poder usar unas ciertas medidas básicas para evitar de que la enfermedad se prolongue por más tiempo. Ok, yo quiero compartir con nuestros amigos televidentes un tema que estábamos abordando con el doctor fuera de cámaras, y yo le preguntaba, doctor, ¿y usted se ha contagiado de COVID-19? Y pues él me dice que no, teniendo en cuenta que ha estado sumamente expuesto. Sí, yo nunca he bajado las medidas, siempre he mantenido. Pero hay personas que tampoco las han bajado y se han infectado de COVID-19. Claro. Dicen por ahí de que hay algunas personas que tienen alguna característica innata para poder tener resistencia al virus, ¿verdad? Quizá eso me ha tocado por suerte a mí, ¿verdad? O a lo mejor por el hecho de haber permanecido todavía con todas las medidas sin haberse relajado, estoy todavía yo a la espera de que me vaya a contaminar, pero he tenido contacto con mi familia, mi esposa, mi nieto, que ha tenido COVID, y he estado en contacto con ellos y no me he infectado. Doctor, ¿qué tiene usted para decir también a aquellas personas que inician una gripe, no están seguros que sea COVID-19 y empiezan a automedicarse? Lo importante es hacer diagnóstico. Antes de tomar cualquier medicamento. Exactamente, eso es un principio básico de la medicina. No podemos ir sin saber lo que se tiene, indicar sin saber lo que se tiene. ¿Cuáles son las principales complicaciones, doctor, de realizar este tipo de acciones? De decir, yo tengo esto, van con el amigo, con la amiga y dicen, tómate esto, y ahí van con las pastillas. Quizá lo más severo es de que si pueden tener la enfermedad o puede ser algo serio, ellos se pueden complicar más. Y por otro lado, en el caso de COVID, si ellos no tienen un diagnóstico certero, pueden ser de que estén padeciendo la enfermedad y estén contaminando a las personas que están a su alrededor. Bueno, dejamos de lado las pastillas y hablamos de los remedios caseros, los famosos remedios caseros, ese té de jengibre. ¿Qué tan beneficioso es a la población que está consumiendo estos productos? ¿Le ayuda, no le ayuda, le afecta? Bueno, como médico y parte de la ciencia, nosotros nos basamos en pruebas, nos basamos en relación a la eficiencia comprobada de algún medicamento o alguna técnica, y no podemos avalar algo del cual no hay un estudio lo suficientemente amplio para poderlo avalar. Y en este caso, doctor, ¿las personas que se están acercando a las clínicas asistenciales han incrementado o simplemente se están tratando el caso? De las dos cosas. ¿Ha habido una disminución? Sí, hay una disminución en el acercamiento a los servicios de salud, y las personas prefieren quedarse en la casa o no darle importancia y seguir trabajando, seguir con sus labores
diarias. Ok. Y según su lectura, ¿cómo ve usted las estrategias de parte del gobierno en cuanto a manejo de la pandemia? Pues como que siento yo de que también se han relajado un tanto, ¿eh? Incluso he visto muchos de mis colegas usar mascarillas quirúrgicas en los hospitales, y ya obviar las mascarillas N95 o KN95, como que hay un relajamiento también de parte del instituto. ¿Cuáles son sus recomendaciones en cuanto al uso de la mascarilla? Sabiendo que la mascarilla quirúrgica, esa celeste que usted compra, nada más tiene una durabilidad de 4 horas. Pasadas esas 4 horas, la persona viene y tiene que cambiar su mascarilla. Pues yo le decía, el relajamiento, el permitir o el hacer responsable a la población en el uso de la mascarilla ha traído como consecuencia de que las personas lo han dejado. Sí. Obviamente la mascarilla traía algunas dificultades. La mujer no podía expresar su belleza con una mascarilla. También hay una dificultad para respirar. La misma mascarilla quirúrgica, en la medida que usted aumenta en tiempo de uso, el estar respirando es estar dando un vapor que se va llenando los poros y va dificultando cada vez más la respiración. No se diga la mascarilla N95 o la KN95, que llega un momento en que hay una dificultad para oxigenarse. Uno, mareos, dolores de cabeza, que lo hemos vivido los que hemos estado mucho tiempo en los hospitales usando mascarilla. Y con base a su experiencia, ¿cuál sería la de mejor uso? Las KN95 o las N95. ¿Y esa cuánto es su durabilidad, doctor? Pues se pueden usar hasta unas 12 horas. Unas 12 horas. Y en el caso de qué otras medidas podría la población aplicar en esta información que se nos está brindando acerca de un incremento de casos de COVID-19. Siempre mantener las medidas básicas, uso de mascarilla, lavarse las manos, el uso del alcohol gel, el distanciamiento de las personas. Esas son medidas básicas para evitar contagiarse. ¿Y siempre, según su experiencia, ha tenido una mayor afluencia de niños contagiados de COVID-19 o siempre se mantiene el rango de edad de personas contagiadas? Hay un aumento en los niños. Yo por la cercanía con los nietos o los niños ahí de la colonia, he visto que muchos colegios han suspendido sus labores debido a que han encontrado niños ya contaminados. ¿Y será precisamente debido al retorno a clases presenciales que los niños se han podido contagiar o ya viene desde casa eso? Pues es que todo se ha debido a que se ha relajado y ha entrado una cepa mucho más contagiosa, ¿no? Y no se están tomando las precauciones. Exactamente. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, pero me retiro no sin antes mencionarle que si necesita recibir usted medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y acá en su entrevista Enfoque seguimos conversando sobre dos temas principales, el COVID-19 y la anestesiología. En estos momentos el doctor Magaña nos explica qué es la anestesiología.
Bueno, la anestesiología es una especialidad de la medicina que lleva consigo tratar durante una intervención quirúrgica que el paciente esté cómodo, sin dolor y estable. Obviamente la cirugía es una agresión para el cuerpo y supone una inestabilidad de todos los sistemas, y eso nos lleva al deber de nosotros de estar vigilantes de un paciente. Algún profesor me decía a mí cuando yo le preguntaba cuál es su concepto de la anestesia, y me decía, en términos del pueblo, ¿verdad?, es una persona que mantiene viva a un paciente mientras otro lo está destazando, ¿verdad?, que era el concepto más voz populi, como dicen, de un anestesiólogo. Y no solamente a veces el COVID nos ha hecho estar dentro de una sala de operaciones, sino que salir, hemos tenido que acudir a las unidades de cuidados intensivos. La intubación endotraqueal ha recaído también dentro de nuestros deberes, ha recaído también la toma de venas centrales. Los pacientes, cuando pasan mucho tiempo en unidad de cuidados intensivos, se agotan las venas periféricas y es necesario tener una buena vena tomada para la administración de medicamentos. Y entonces hemos tenido que abordar el cuello para tomar venas ahí que pueden ser utilizadas durante mucho tiempo. Doctor, ¿qué tan perjudicial fue la intubación de los pacientes con COVID-19? Que por ahí en redes sociales circulaba de que era intubándolos y morían. Pues la intubación era un poco complicado. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo es el proceso, doctor? Porque aún tenemos casos de que los intuban. Sí, lo que ocurre es de que toda la faringe se ve complicada. El virus ataca toda la vía respiratoria y lo que nos interesa en el caso de la intubación es la vía respiratoria superior. En el paciente con COVID notábamos de que el paciente estaba inflamado, las mucosas estaban rojas, había a veces mucha pus, y cuando tocábamos esos tejidos sangraban con mucha facilidad. Entonces la visión que teníamos para meter el tubo hacia la tráquea era poca, y entonces se complicaba al no hallar el sitio donde aplicar el tubo. Eso hacía que se desistiera y tenía oportunidad uno de hacer una segunda intubación. La segunda intubación o el segundo intento de intubación era todavía mucho más difícil. La cosa es de que muchas veces eso recaía sobre personas que no estaban lo suficientemente adiestradas, y hacía de que el fenómeno o la técnica fuera un tanto más difícil para ellas. En el caso que estaba mencionando, que había muchos estudiantes practicantes que llegaban a colaborar. No tanto, pero había personal técnico. ¿Con mucha experiencia? No mucha experiencia. En un principio, como sociedad de anestesiología, fuimos a los hospitales a tratar. Sabíamos que había una dificultad para intubar a los pacientes, y dentro de nuestras responsabilidades estaba adiestrar, enseñar las formas. No solamente la técnica era difícil, sino que también había una forma de que nosotros no nos contamináramos. Y iríamos, o se hirió en el mundo, cajas de acrílico para que nosotros pudiéramos intubar metiendo las manos a través de hoyos laterales, ¿verdad? Okay. Y poder manipular al paciente, porque el peligro era que si el paciente tosía, hacía una respiración o una exhalación súbita, nos podía contaminar a nosotros. Entonces esas cajas acrílicas evitaban la contaminación, pero hacían un poquito... En pantalla las famosas cajas acrílicas. Sí, era un poco más difícil el poder manipular al paciente y usar la técnica en esas cajas, ¿verdad? Eso requería adiestramiento. Muy delicado también, un trabajo muy arduo. Sí, era un poco complicado. También usábamos laringoscopios, que era el implemento, ¿verdad? Ahí estamos viendo dónde colocábamos el tubo. Ahí se pueden ver las cuerdas bucales, la glotis, y cómo se cierran las cuerdas bucales.
Mientras están abiertas, ahí se introduce el tubo, ¿ve? Y luego se insufla, lleva un balón en la punta del tubo, se insufla para evitar de que el aire pueda estar saliendo de la tráquea del paciente, y eso se adiciona a un ventilador para que le dé respiración controlada. ¿A partir de qué características, doctor, ustedes tomaban la decisión de entubar a un paciente? Cuando el paciente llegaba a un momento en que la saturación no mejoraba pese a las medidas que se estaban tomando, era impresionante ver pacientes que tenían saturaciones muy bajas y seguían hablando. Y llegaba un momento en que se complicaban, que se ponían ya un poco tendientes a la inconsciencia. El mantener una saturación baja implica no solamente el daño respiratorio, sino que también recibe menos oxígeno todos los tejidos y pueden complicarse el cerebro, puede complicarse el corazón por la ausencia de oxígeno. Entonces, ante una emergencia que es la baja de saturación y no poderla recuperar por los medios que se tiene al alcance, entonces es necesario ventilar. Con la intubación se persigue el meter oxígeno a presión para distender los alvéolos, poder mejorar la oxigenación. Con el cuidado que en las neumonías que se dan en el COVID, el alvéolo está también debilitado y un exceso de presión también hace que se rompan los alvéolos y complicar más al paciente. O sea, está en un periodo crítico, como dicen en los ingresos del Hospital El Salvador. Tenemos el caso también de lo que le estaba comentando anteriormente, que en redes sociales circulaba de que personas que entubaban, personas que morían. Pero ¿qué hay de aquellos casos que realmente ustedes le salvaban la vida? Que era muy necesario realizar ese procedimiento y pues que ahí hay gente que daba fe y testimonio de que gracias a este proceso lograron salvarle la vida. Claro, sí. En todo, ¿verdad? Hay un riesgo, ¿verdad? Y no se puede detener. La persona que se va complicando debido a sus factores de riesgo, es a veces imposible el poder sostenerle con vida. Doctor, ¿cuántos anestesiólogos hay a nivel nacional? Por hoy habemos 144 médicos anestesiólogos y tenemos alrededor de 35 residentes que están en periodo de formación. Para este año esperamos 7 residentes o 7 personas que se integren ya a la anestesiología. Y los que ya están siempre están en continuo aprendizaje. Sí, eso es básico en toda rama de la medicina. A ver, doctor, y con el caso de los implementos médicos se ha visto una mejora, es decir, tuvimos desde un principio un sistema de salud que a ojo cerrado empezó a luchar contra la pandemia, no había insumos necesarios, no había equipo electrónico necesario. ¿Cómo está esa situación ahora? Hemos mejorado bastante, tanto en conocimiento como en implementación de insumos. En un principio creo yo que todos los países nos agarró en curva, como dicen. No teníamos, y los países con más dinero se apropiaron de todos los insumos, quedamos nosotros sin nada y viendo qué hacíamos en cuanto a crear sistemas para evitar contagiarnos y hacer más delicado también el proceso para los pacientes. Muchos tuvimos que comprar nuestros propios insumos, ¿verdad?, para poder trabajar. También. Sí. Y en este caso, doctor, algunos doctores anestesiólogos sufrieron pérdidas. ¿Ustedes fallecieron? Sí, tenemos. ¿Cuántos fallecieron? 2 anestesiólogos y muchos contaminados. ¿Sí? Les dio COVID-19 Sí. y murieron. Sí. Ok, bueno, hablando siempre del sistema de salud, en este caso el COVID-19 y la anestesiología, y hay una pregunta que yo le quiero hacer a usted muy importante. ¿Qué pasa si una persona que tiene COVID-19 decide operarse? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué evalúan ustedes? Bueno, la cirugía, nosotros dividimos a los pacientes o la cirugía en 3 tipos. La urgencia, la emergencia y los pacientes programados o cirugía electiva. La urgencia es aquello que si no se hace en el término de 1 hora se va a morir. La emergencia puede esperar hasta 24 horas.
Y la programada o electiva es aquella que no tiene ningún inconveniente en poder esperar más tiempo. Los pacientes de urgencia los teníamos que someter a cirugía independientemente de su grado de COVID. Y ingresaban y nosotros tomamos todas las medidas del caso. Cuando un paciente tiene COVID y es operado, y hablamos de la actualidad también, sí, el trauma quirúrgico y el trauma anestésico lleva de por sí una disminución en el sistema inmunológico. Y entonces la persona puede agravar su COVID. Si esto era leve, puede hacerse un severo. Si es severo, se puede complicar mucho más. Entonces, lo ideal es esperar en la cirugía y ver si no queda alguna secuela. Si hay algún problema que nosotros reconocemos, un problema respiratorio, cardíaco, la mandamos al especialista para eso, para que nos estabilice el paciente y poderlo someter a la cirugía. Como le digo, no siempre se puede hacer eso, porque la cirugía de urgencia y de emergencia lo sometemos casi inmediatamente. En el caso de las personas que padecen una enfermedad crónica, tenían COVID-19 y querían someterse a una cirugía, había que esperar si era cirugía programada. De lo contrario, no se podía. No. Me imagino que se acercaron muchísimos casos a los diferentes hospitales a nivel nacional de situaciones así. Sí, en principio yo trabajé mucho en ginecobstetricia. No podíamos detener los embarazos, los partos se seguían dando. En un principio no teníamos pruebas rápidas y el paciente obstétrico, la paciente que va para parto, tiene una particularidad. Primero, casi todas, Dios les ha dado ese don de que la enfermedad se presentaba sintomática y sin pruebas. Estábamos recibiendo pacientes para partos sin pruebas y la mayoría, si lo tenía, era sintomática. Y en algunos casos me imagino que el bebé no aparecía con COVID. Había bebé que podía aparecer con COVID, pero el problema era que la paciente en parto airea. Cada vez que ella realiza fuerza y expele aire, y nosotros enfrente. Ideamos unas cortinas de plástico entre la cara del paciente y el operador para evitar de que esa aireación llegara al médico, y esa cortina con cada paciente será sustituida. Eran medios que dentro de nuestra creatividad hacíamos para evitar contaminar. Hacer lo posible. Sí. Muy bien, doctor, un trabajo digno de admirar. Con esta información nos vamos a pausa comercial. A usted, amigo televidente, le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos conversando acá en su entrevista Enfoque sobre el COVID-19 y la anestesiología. Y en estos momentos yo quiero saber que el doctor me explique cuál es la importancia de un anestesiólogo. Bueno, el anestesiólogo es parte de un equipo quirúrgico. Todos somos importantes en el equipo quirúrgico. Cuando llega un paciente a sala de operaciones, hay varias personas que formamos parte de ese equipo. Siempre hay dos enfermeras, una que le llamamos instrumentista, otra que le llamamos circular. Hay un cirujano y un ayudante para el cirujano, y está el anestesiólogo. Cada uno tiene su rol específico. Para el anestesiólogo es mantener estable a un paciente mientras se realiza un procedimiento que ya de por sí va a cambiar mucho de la fisiología del paciente. Entonces es nuestro deber mantenerlo sin dolor, pero estable también. A veces hay cosas que tocan los cirujanos que hace de que se varíe mucho, la presión baja, el pulso sube.
y es necesario, entre más complicado esté el paciente, mantenerlo estable. Y nuestro deber también fuera de la sala de operaciones es mantener al paciente sin dolor en el momento de recuperación inmediata. Resulta de que los pacientes, cuando sienten dolor inmediatamente después de la cirugía, que nosotros llamamos dolor agudo, el 30% de esos pacientes que tienen dolor inmediatamente después de la cirugía, ese dolor se puede volver crónico. Es de aquel tipo de paciente que después de 6 meses llega donde el cirujano y dice: fíjese, doctor, que me sigue doliendo. Muchos de esos pacientes son personas que han sentido dolor inmediatamente después de la cirugía. Entonces es imprescindible mantener a un paciente sin dolor en las primeras horas posoperatorias. Eso es trabajo para nosotros también. Hablemos también, doctor, de alguna mala praxis por parte de un anestesiólogo, casi lo que estamos mencionando. Sí, siempre es innegable de que nosotros somos humanos y podemos fallar. Nuestra intención no es nunca hacer daño, pero a veces suceden inconvenientes, ¿verdad? Muchas veces predecibles, otras veces no predecibles. Las predecibles, obviamente, estamos en la capacidad de poderlas resolver. Las impredecibles a veces nos complican, que no esperamos eso, pero se están dando. ¿Cree usted de que a nivel nacional o internacional se le da la debida importancia a un médico anestesiólogo? Sí, yo creo que en El Salvador hay un dejo de no ver importante al médico anestesiólogo. Lo dejan un poco de lado. Mucho va con el ser amigo, dejan por fuera a las personas el reconocimiento. Fíjese que usted, que la mayoría de personas que yo les pregunto, siempre cuando entran a una cirugía lo que le tienen miedo es a la anestesia. No, nunca le tienen miedo a la cirugía. Sin embargo, cuando salen unos meses después, todos han olvidado la anestesia y todos avalan la cirugía. Mire qué bonito opera el cirujano. Nadie se recuerda del anestesiólogo. Y desde un inicio al proceso de la anestesia, predice satisfactoriamente el progreso de su cirugía. Sí, claro. Todo es un equipo. Y dentro del equipo, la falla de uno del equipo, de las enfermeras circular, de la instrumentista, del médico que está operando, e incluso de su ayudante, alguna falla es una falla del equipo. Doctora, ya que usted mencionó que trabajó mucho con personas embarazadas, en el caso de la anestesia que le ponen de forma epidural en la columna, he escuchado muchísimos casos de quejas de pacientes que incluso han quedado inválidas. ¿A qué se debe esto? Bueno, todo tiene su complicación. Nosotros tratamos, bueno, yo no he tenido hasta el momento ningún problema con eso, y eso que he dado yo cantidades enormes de anestesia epidural, ¿verdad? En el hospital donde yo me crié en Sudamérica, donde yo me formé en Sudamérica, se tenían 20 pacientes. A las 20 pacientes se les administraba anestesia epidural. Allá las personas llaman primero a su anestesiólogo que llamar a su cirujano, porque tiene algunas bondades, muchas bondades la anestesia epidural. Hace que el trabajo de parto sea menos doloroso. Eso crea un menor trauma en los pacientes y la posibilidad que el paciente salga embarazada en menos tiempo, los subsecuentes embarazos, con menos trauma. La circulación placentaria se ve aumentada. Eso hace de que el bebé reciba más sangre durante un momento que es crítico para él. La señora embarazada hace menos angustia y eso hace también de que el flujo de sangre para su bebé sea mayor. Y para saber a qué tipo de anestesia general o epidural deben de poner a sus pacientes, ¿hay un previo estudio o nada más con su cuadro clínico? ¿Cómo hacen? No, cuando nos llega una paciente, independientemente de lo que se vaya a hacer, nuestro deber es examinar al paciente. Sí. Como que si fuera la primera vez que lo vemos. En la entrevista va mucho lo que preguntamos, lo que nos interesa: alergias, exposiciones a cirugías anteriores, problemas en algún sistema de su cuerpo, evaluaciones que ya deben de tener los pacientes y un examen que debemos de hacer
¿verdad? Además de los signos vitales, revisar los sistemas que nosotros consideramos de que vamos a utilizar más durante la ¿Y bajo anestesia. qué caso no aplican algunas mujeres embarazadas para anestesia epidural? Primero la negación, la paciente que no quiere. Ya va con ese miedo de que Sí. puede pasar algo. En segundo lugar, cuando se tiene regiones afectadas de infecciones en el sitio de la punción, Ok. no se debe de utilizar. Alérgica a medicamentos anestésicos, tampoco se debe de utilizar. Problemas en la columna, hay pacientes que han sido operadas de columna que no se puede abordar la columna. Eso es básicamente contraindicaciones absolutas de anestesia epidural. Perfecto, doctor. Un tema que ya nos ha quedado bastante claro. Ahora vengo y le consulto a usted cuál es el objetivo de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador. ¿Cómo nace esta asociación? Bueno, todas las asociaciones nacen con la necesidad de agrupar el mayor número Y de de darle personas. beneficios a esos socios. Sí, el beneficio es, en la unidad está la fuerza del gremio. Además, procuramos nosotros mantenernos siempre informados de todo lo que está sucediendo, dándole asesoría a nuestros asociados, manteniéndolos informados en cuanto a lo que ocurre alrededor de la anestesiología dentro del país, Y con mucha experiencia, ya está. procurando de que la especialidad se conozca, que haya más personas que quieran llegar a formar parte de nuestra especialidad. Sucede que nosotros somos 144 médicos anestesiólogos, una cantidad pequeña. Poca. Estamos hablando comparando casi con los médicos intensivistas, que son aún mucho más pocos. Sí. Dicen a nivel internacional que lo ideal es tener 5 anestesiólogos por 100,000 habitantes. Nosotros ahora estamos a 2 anestesiólogos por 100,000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud prevé, nos está incitando que para el año 2030 haya por lo menos 20 anestesiólogos para 100,000 habitantes. Creemos que el reto lo debemos de asumir como país, como sociedad de anestesiología, y estamos haciendo lo posible para poder sacar cada día más y más, o que se saquen más y más médicos anestesiólogos en el ¿Cuál país. es el proceso, doctor, en el caso de un doctor que quiera decidirse por esa rama de anestesiología? Bueno, el proceso básico es primero ser médico, Sí. doctor en medicina. Luego se requieren 2 años de medicina interna o 2 años de cirugía. Y luego se realizan 4 años de especialidad. Si alguien quiere buscar una subespecialidad, hace 1 año más. Es súper largo el proceso también. Sí. Es súper largo. Tal vez ahí la razón de que muchos médicos en general no se decidan por esta rama de anestesiología. Sí, lo que ocurre es de que lo que se hace es tan específico y especializado que requiere una preparación Sí. de mucho tiempo. Formar un médico anestesiólogo requiere no solamente de tiempo, sino que también requiere dinero para un país. Perfecto. Mire, sobre eso también, no sé si me permite usted preguntarle qué tan bien pagados son los anestesiólogos en el país. Bueno, en los Puede ser general, doctor, puede ser en lo general, público no hay pena. siempre no están muy bien pagados. No están muy bien pagados. Sí. Es mucho el esfuerzo. Es mucho el esfuerzo, teniendo en claro de que somos pocos. Y fíjese que salas de operaciones en este país, incluyendo las salas de operaciones privadas, andará por los 175 quizás salas de operaciones, o 200 a lo mucho. Para 144 anestesiólogos, ya de por sí y suponiendo que las salas trabajaran 12 horas diarias, el trabajo sería... Doctor, y sobre todo en estos casos de emergencia, estamos viendo la pandemia, ¿cómo fueron de necesarios ustedes? Sí, todos. Todos los médicos creo que pusimos de nuestra todos, pero parte. recordemos que hay muchos médicos, ya en especialidad como intensivistas, anestesiólogos, pues ya son más contados. Sí, ya Sí, la diferencia. más especializada Sí. sí ya fue contadita. Perfecto, doctor. Con esta información nos vamos nuevamente a pausa comercial. No nos cambia porque ya retornamos con más de Enfoque.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos y buen provecho si usted a esta hora está disfrutando su bendecido desayuno. El tema que abordamos esta mañana es el COVID-19 y la anestesiología. Y yo quiero conocer de palabras del doctor cómo considera usted si realmente el gobierno está brindando las herramientas necesarias a los médicos anestesiólogos, tomando en cuenta esta labor tan importante. Y yo creo que todo está tirado en la mesa. Tenemos todas las herramientas necesarias para poder protegernos. Ahí estamos viendo el proceso de intubación. Todos los hospitales cuentan con todas las herramientas, pero una de las cosas es el compromiso individual a poderlas utilizar. Y estamos viendo la vulnerabilidad, doctor, de un paciente. Ahí estamos viendo cómo se intuba y el dispositivo que estamos utilizando para alejarnos de la cara del paciente y evitar que nosotros nos contaminemos. Eso está en todos los hospitales y es el compromiso de no bajar la guardia en nuestros colegas para que esto llegue a un fin deseado, ¿va? Que es el quedarnos con, si no con la ausencia de la enfermedad, con una situación ya no de epidemia, ¿va? Sino que Así pocos que casos. A la población, ¿verdad? Y la población, protocolos de bioseguridad. sí, que no desista, que no crea que porque ser leve la enfermedad no está supuesto también a secuelas que puede dejar la enfermedad. Y sabemos también el gran esfuerzo que hace el personal de salud. Estamos hablando de manera general, ese personal de salud que anda bien cubierto es un traje extenuante, son horas arduas de trabajo constante, doctor. No Sí. es tan fácil. Y fíjese usted, mire esto, lo Con esas mandamos a caretas. traer fuera del país. Como la mascarilla nos ocasionaba mucha dificultad para poder respirar, ¿va? Usamos estos sistemas que eran aireados con un motorcito que nos estaban metiendo oxígeno y eso aliviaba mucho nuestra dificultad. Estas son trajes especiales para poder entrar a sitios Y contaminados. que llevan su tiempo para que ustedes se los coloquen, ¿verdad? Hay una cosa interesante, que las personas que permanecían mucho tiempo en las salas con estos trajes, ¿va? Uno se pregunta, había un protocolo para ponérselo y un protocolo para quitárselo. ¿Cuánto tiempo se llevaba más o menos, doctor, para colocar? Había turnos hasta de 12 horas. 12 horas. El para problema colocarse es el traje. comer. Había que quitarse el traje. Hacer sus necesidades implicaba quitarse el traje. Muchos decidieron ponerse diapers Sí. y en medio de eso daba necesidad de ir a orinar allí en el diaper para evitar el protocolo de volvérselos a quitar y a poner de nuevo, que eso era también un gasto en trajes, porque una vez se quitaba, ese traje se quedaba. Sí. Doctor, es de valorar muchísimo el esfuerzo que hacen ustedes como personal de salud y lo digo de manera general. Claro, muchas gracias y llamar, porque nosotros somos alguien que combatimos, pero necesitamos la ayuda de la toda la población. población, Sí. de toda la población. De nada sirve que ustedes estén cuidando muchísimo si las personas llegan, pues quién sabe de dónde, sin guardar sus debidos protocolos, uso de mascarilla, distanciamiento social. Esta enfermedad tiene dos compromisos. Un compromiso personal de no infectarme yo, pero tiene también un compromiso colectivo de no contaminar al resto. Somos responsables de nosotros mismos, pero también debemos de entender que somos responsables de los demás.
Y mientras nosotros no adquiramos esa responsabilidad, no nos unamos en el combate de esto, esta batalla va a ser... Continúa. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Agradezco muchísimo los conocimientos que compartió con nuestros amigos televidentes. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y estamos a su entera disposición. Excelente, aquí lo vamos a atender nuevamente. De esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias a usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de Enfoque.